Yo siento que vamos a llegar en las llamas. No vamos a tener el bombero que trabajó previamente. El tema de la deuda es un fuerte condicionante. Y es un fuerte condicionante porque Macri al único que le prestó atención para salvar los problemas de demanda de dólares es al mecanismo financiero. Y el equilibrio fiscal también supone que un país no tenga el déficit financiero que tiene la Argentina, que hace que el déficit fiscal en términos reales sea de 5 puntos del PDI prácticamente. Hay que no soluciona el tema de la deuda y hay que darle una solución al estrago financiero. Pero todo esto hay que hacerlo sin descuidar que tenemos que desarrollar el aparato productivo para volver a poner en funcionamiento la economía. Entonces nosotros en esas conversaciones solemos decir, para ordenar la discusión, que tenemos desafíos macrofinancieros, pero tenemos desafíos tecnoproductivos, productivos muy importantes, y desafíos sociales. Desde el inicio tenéis que entender que si vos no ponés a la economía a funcionar, si lo industrial, lo productivo no se pone en el centro, el problema es que es un perro que se muerde la cola. Volvés a tener la deficiencia por el lado de los dólares y entonces el salto del tipo de cambio, la inflación. Está claro que el problema de la deuda es un fuerte condicionante. Y está claro que debemos abordar el tema. Pero nosotros nunca hemos pensado en dejar de pagar la deuda o dejar de cumplir las obligaciones. Jamás lo hemos pensado. Nosotros, la historia cuenta, que vinimos a pagar las deudas que siempre tomaron otros. Pero la verdad mi mayor preocupación es que la Argentina dé vuelta a esta página y que si nos dan una oportunidad más, esa oportunidad, como fuerza política, no la desaprovechemos. Si la gente confía una vez más en nosotros, que escribamos la página de oro que debimos haber escrito siempre. Hola, que dice buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Son horas decisivas, por supuesto, y además horas clave desde todo punto de vista, pero sobre todo de acercarnos a las ideas de carácter económico y de carácter social que tienen los equipos que actualmente están trabajando con el flamante precandidato a la presidencia de la Nación. Hablamos de Alberto Fernández en yo le diría, un fin de semana que ha conmovido muchísimo al mundo de la política, varias reacciones y sobre todo tomar en cuenta lo que ha sido la jornada de hoy. La jornada de hoy ha sido clave en varios aspectos, pero sobre todo en la respuesta de los amplios sectores de la economía, tanto local como también internacional, que han tomado relativamente bien, yo le diría, lo que es esta nueva formulación por parte de lo que ha sido el armado entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Varias cuestiones para analizar, quizás lo más importante del día tiene que ver con las repercusiones, primero hacia adentro de ese ámbito político, porque claramente, digo, desde todo punto de vista, cuando se comunicó la noticia, cuando la expresidenta Cristina Fernández dio a conocer cuál era su decisión, inmediatamente comenzaron a sumarse las adhesiones de varios gobernadores peronistas de distintas provincias del país, y a partir de allí fue sin ninguna duda una consecución de adhesiones las que consiguió este espacio, que claramente también al mismo tiempo ha generado y ha obligado a tomar posicionamientos en sectores que estaban relativamente cerca del kirchnerismo, o también hablemos del peronismo en general, pero que todavía no se habían manifestado. Al mismo tiempo también lo que quiero decirle es que hubo otras reacciones, por ejemplo, lo que pasó en torno a los mercados financieros. Hoy fue un día muy especial. Alberto Fernández está dando definiciones de carácter económico que son centrales. Sus propios economistas, aquellos que trabajan en lo que se denomina el Grupo Callao, han dado algunas definiciones en las últimas horas que tienen que ver con la deuda externa, con el crecimiento económico, con la inflación. Definiciones que yo le diría que ponen un punto central, por ejemplo, en el compromiso para pagar la deuda externa. Y le voy a pedir al señor director, a ver si podemos poner al aire lo que es en este momento el tuit que tiene prácticamente en primer lugar la cuenta Alberto Fernández Presidente. Ahí estamos viendo que la acaba de retuitear el propio Alberto Fernández en su cuenta de Twitter, que dice: la Argentina no está técnicamente en default porque Macri salió corriendo a pedirle plata al Fondo Monetario y el fondo le prestó una suma que representa
el 35%, 40% de la deuda de la Argentina. Nadie de nosotros piensa en un default. Por eso sería un daño para nosotros y para el país. Es importante, ¿por qué esto? Porque ha sido, yo creo, uno de los mensajes claves del día. Y se ha tenido, a raíz de este mensaje y de algunas definiciones que dio el propio Alberto Fernández hoy en la provincia de Santa Cruz, donde compartió una agenda de actividades junto a la gobernadora Alicia Kirchner, ha sido una respuesta relativamente positiva de los mercados financieros. El riesgo país muy temprano por la mañana empezó a subir y luego retrocedió al punto tal de que cerró con un recorte del orden del 2%. ¿Esto qué implica? Implica que si en algún momento alguien estaba vendiendo bonos de la Argentina muy temprano durante la jornada del día de hoy, a partir del mediodía empezó a comprarlos nuevamente. Obviamente no son los mismos inversores, pero sí despertó confianza el mensaje por parte del equipo económico y del propio Alberto Fernández en el día de la fecha. Hay varias cuestiones que quiero comunicarle, tengo algunos apuntes del día. Me parece que lo más importante son las definiciones que ha dado. Hace apenas algunas horas nada más, le decía, compartió actividades con la gobernadora Alicia Kirchner y sobre todo presta atención a este mensaje que vamos a compartir ahora. No logramos que los que están buscando un trabajo vuelvan a trabajar si no hacemos algo porque el consumo aparezca en Argentina. Porque así es como se consiguen los dólares. Produciendo y exportando. Ese es el modo. Ese es el modo. No hay otro. Porque lo otro es hacer lo que se hizo en estos años. Que cuando llegaba la hora de pagar se pedía más plata. Hasta que un día te dijeron, no te presto más porque no podés pagar. Y entonces fuimos al prestamista de última instancia, que es el fondo. Pero ese prestamista te presta plata a cambio de condiciones. Y eso es un problema para el desarrollo de la Argentina. Pero nosotros, esta no es una diferencia menor, es una diferencia enorme, inmensa. Que tenemos que agudizar el ingenio para ver la manera de sortear el problema. Y yo estoy seguro que lo vamos a sortear. Muchas veces me dicen, bueno, pero ¿cómo van a hacer ustedes? Miren, yo tengo una sola tranquilidad. A este problema yo ya entré y salí. Sé qué calles hay que transitar para salir de este problema. Yo lo sé. Y como yo lo saben todos los que estuvieron conmigo en esos años. Lo sabe Alicia, lo saben todos los que estuvieron con nosotros en esos años, porque todos en su lugar tuvieron que hacer su aporte para ayudarnos a salir de ese problema. Y la verdad es que esto no es este momento que estamos viviendo, penoso, triste, no es el punto final de nuestras vidas. Bueno, vamos a estar compartiendo más definiciones que acaba de dar el precandidato Alberto Fernández en un día donde yo también quería comentarles esto. Para mí maduró muy bien la idea de Alberto Fernández, precandidato a la presidencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que el interés no solo se volcó a saber por qué Cristina Fernández de Kirchner tomó esta decisión, sino que mayoritariamente grandes sectores de la sociedad y también los medios de comunicación, en el exterior lo mismo, empezaron a tratar de conocer las ideas del propio Alberto Fernández. ¿Qué tal, Carlos Tomada? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, a ver una lectura en principio de lo que ha sido la jornada de hoy con repercusiones políticas y de todo tipo, ¿no? Bueno, me parecería que tienen una lógica secuencial muy vinculada con la decisión que se toma el sábado, o que se difunde el día sábado, una noticia inesperada. ¿Lo sorprendió? Sí, claro. Pero donde, digamos, también hay una secuencia a su vez con algo que Cristina venía diciendo hacía tiempo, que era que él iba a hacer todo lo que fuera necesario en pos de la unidad y en pos de reconstruir el movimiento popular y para generar una verdadera oposición que pudiera ser competitiva en el 2019. Y ser competitiva en términos de la democracia es juntar mayorías, lograr construir una mayoría. Me parece que todo lo que Cristina viene haciendo, estas reuniones
esta política Sí. por fotos que hay ahora, digamos, de fotos donde algunas en el Partido Justicialista, donde se empezaron a sumar muchos dirigentes, luego otro tipo de reuniones, de convocatorias, confluyen en esto. Inesperado, porque Sí. creo que es un gesto de altísimo voltaje, donde ella, bueno, entiende que ha llegado un punto donde es necesario seguir ampliando mucho más, ampliar la base Sí. de la convocatoria, y entiende que Alberto es el hombre indicado. Usted compartió obviamente la gestión de gobierno, usted ha tenido muchísimos años al frente de la cartera de trabajo, y lo ha tenido Alberto Fernández como jefe de gabinete. Digo, ¿cómo fue esa experiencia y cómo se imagina que puede llegar a ser ahora en la presidencia? Bueno, yo creo que si hay alguien preparado es Alberto, sin lugar a duda, admitiendo que ser presidente es un cargo que no se puede practicar, digamos, Bien. ¿no? Hace diferencia. Por eso cuando preguntan el rol de Cristina, Sí. bueno, yo creo, y creo, me pareció muy interesante esto que señalabas, del interés de la gente, de los Sí. medios, de conocer la opinión de Alberto. porque Maduró Alberto- muy bien la idea, ¿no? pero Y porque Alberto es un hombre con opinión propia y que siempre aportó y que siempre sumó. Sí. Lo que ocurre que teniéndola a Cristina, que ha hecho 8 años de experiencia Claro. como presidenta, nadie puede despreciar o no considerar ese aporte, esa Sí. experiencia, e intercambiar permanentemente, que me parece que esa va a ser la dinámica, ¿no? En ese sentido, uno podría pensar que las definiciones que se están dando en este momento prefiguran, a ver, por un lado, coherencia con lo que se venía planteando, pero por otro lado también una dosis de novedad. ¿Por qué? Bueno, porque hay parte del equipo económico, lo que se conoce como el Grupo Callao, que uno, y ahora se lo quiero preguntar también esto, ¿no? Si no es una especie de reflejo de lo que fue en su momento el Grupo Calafate. Bueno, en la imaginación de Alberto seguramente así lo debe ser. ¿Qué fue el Grupo Calafate? El Grupo Calafate fue un grupo de gente que era mayoritariamente proveniente del peronismo, Sí. de un peronismo que se planteaba una postura diferente de la que venía siendo el peronismo oficial hasta ese momento, cercana a las elecciones fue en el año 98, Sí. cercana a las elecciones, dual de presidente, y a partir de ahí, bueno, el Grupo Calafate se llama así porque la primera reunión se hace en Santa Cruz. Y Ahí sirve de aparece, base, ¿no? y ahí aparece Cristina Claro. y Néstor, y fue una convocatoria como de 40, 50 compañeros y compañeras que discutimos, debatimos. Eso tuvo una continuidad en el tiempo, Sí. y después fue una de las canteras a las que, sin lugar a duda, recurrió Néstor a la hora de ser presidente. Y Alberto, Sí. porque, bueno, al final de cuentas ese gabinete así lo conformaron. Lo ¿no? invito a compartir más definiciones del propio Alberto Fernández, hace apenas algunas horas nada más, 7 de la tarde, en la provincia de Santa Cruz. Esto decía. A mí me encanta esa consigna, vamos a volver. Me encanta porque nos llena de ganas, de fuerza. Y necesitamos mucha fuerza para ir a convencer a otros argentinos. Pero ¿para qué vamos a volver? Miren, vamos a volver para ser mejores. Vamos a volver. Tenemos que buscarle a la consigna, ponerle el ser mejores. Alguno que sepa de jingles, ocúpese. Pero vamos a volver para ser mejores. La verdad, ser mejores que Macri no cuesta nada. Bueno, vamos a volver para ser mejores. Acá se lee bastante bien que tiene una posición propia, ¿no? Digo, en general ha marcado en las últimas horas que si bien trae una línea de acción, obviamente muy ligada a lo que fue el kirchnerismo, de todas maneras que quiere darle una impronta personal. Bueno, yo creo que por eso Sí. lo convoca Cristina, ¿no? Sí. Me parece que hay que incluir eso en el análisis. El hecho de que sean parecidos pero no iguales forma parte de la razón de la convocatoria. Cuando Cristina piensa en Alberto, están pensando, lo decíamos antes, en ampliar. Bueno, para poner a alguien igual, eso no amplía. Yo creo que, bueno, Cristina
debe haber hecho una serie de análisis y de consideraciones alrededor de cuáles son los desafíos que tiene por delante el nuevo gobierno, porque esta convocatoria va más allá de lo electoral. Me parece que está pensada en términos de gestión. Alberto es un hombre de gestión, sin lugar a dudas, pero más aún, en la necesidad, y ella lo señaló en la presentación del libro, de convocar a este nuevo contrato social, idea por supuesto atrapante y a mí me parece que imprescindible. Y la verdad que para convocar a un nuevo contrato social, para hablar con los distintos interlocutores sociales, que ciertamente hoy por hoy son muy heterogéneos, bueno, un hombre como Alberto, que es un hombre de diálogo, un hombre que tiene un conocimiento muy directo y muy cercano. Digo, volvamos al comienzo. Alberto se fue cuando discutieron o cuando pasó lo que pasó. Pero él fue protagonista, Cristina y él fueron protagonistas fundamentales de la primera etapa del gobierno de Néstor y también en la primera etapa del gobierno de Cristina. Entonces, ahí creo que se conocen bien, saben bien qué piensa cada uno. Alberto no está sorprendiendo, salvo para los prejuiciosos, digamos, no está sorprendiendo con lo que dice. En la misma, yo voy a exagerar, muchas de las cosas que Alberto dice en el sentido más profundo son consistentes como cuando él estaba en el grupo Calafate. Él cree en esa expresión de cómo se ordena la economía. Fíjate cuando él ahí decía muy bien, yo ya viví esto. No está diciendo que el camino va a ser igual, pero que está claro que quiere arrancar por el lado del empleo, que quiere arrancar por el lado del trabajo de los argentinos, que quiere seguir por el lado del fortalecimiento del mercado interno. Bueno, eso fue también una de las reglas que en aquel momento, en el 2003, estaban arriba de la mesa, ¿no? Ahora le voy a preguntar por empleo y por salarios. Compartimos algunas definiciones más. La verdad yo tampoco pensaba ser candidato, porque yo me propuse unir a todos y salir de las candidaturas para que nadie piense que estaba tratando de beneficiarme con algo. Le pregunto, usted mencionó a Cristina, mencionó a Massa como candidatos, a Rossi, a Solá, a Kicillof. Le pregunto por un nombre que no aparece en la lista, que es Alberto Fernández. He pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Y en verdad lo que yo estoy haciendo es que tratando de que todos entendamos que el mayor problema que tenemos es que Argentina genere una alternativa para ganarle a Macri. Y que eso es algo que debemos hacer en conjunto, como un hecho colectivo, no como un hecho individual. Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvimos también diferencias. Tan cierto como que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su presidencia. Y lo vi junto a él. En esta casa de gobierno estuve muchas veces con Néstor, en ese salón. Néstor anunció que estábamos pasando la segunda vuelta, que es el 27 de abril del 2003. Es la tierra de Néstor. Yo a ustedes no les tengo que explicar el cariño y el recuerdo que siento por Néstor. Yo creo que es un momento donde tenemos que trabajar todos juntos. Ya aprendimos que el pasado solamente nos va a destruir. El tema de la deuda es un fuerte condicionante. Y es un fuerte condicionante porque Macri al único que le prestó atención para salvar los problemas de demanda de dólares es el mecanismo financiero, simplemente. Y pensó que el problema inflacionario solo se resolvía atacando a la moneda y generó un estrago financiero como pocas veces la Argentina vivió. Porque lo único inmutable es el pasado, pero volver al pasado sería autodestruirnos. Y eso cambia también la forma de vincularse de Unidad Ciudadana con el resto de las fuerzas políticas por la propia personalidad y dinámica de Alberto. La mayoría de los argentinos lo que nos piden es que hagamos una nueva mayoría, pero sobre todo que construyamos un nuevo gobierno. La verdad es que a Sergio le hemos abierto todas las puertas para que venga, para que participe, que si quiere un paso venga. Y la verdad es que yo realmente tengo el íntimo deseo de que eso ocurra. Yo me llevo muy mal con él. Es un personaje que desdibuja totalmente lo que era Cristina. Me parece que fue un error no forzado. Pero bueno, llegamos a este punto, Cristina lo planteó así.
Yo, más allá del cariño y el afecto que tengo por Cristina, quiero ayudar al proyecto y me tocó esto. Pero bueno, no es para aplaudir, la verdad que estoy tranquilo, es eso. ¿Cuál fue su reacción cuando la expresidenta le propone ser a usted el presidente? No, y me llamó la atención y le pedí que lo piense. No le pedí pensarlo yo, le pedí que lo piense ella. Bueno, definiciones de Alberto Fernández. Me preguntaba recién, bueno, ¿qué pasa con los salarios y qué pasa en general con el mercado de empleo? Primero le quiero decir algo. Usted dijo hace poquitas horas, no voy a sacar el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que si Alberto Fernández le propone ser parte de un eventual gabinete, en el caso que llegue a la Casa Rosada... Quiere decir exactamente eso. Quiere decir que no voy a sacar el cuerpo. Quiere decir que yo he sido un militante de la ciudad de Buenos Aires, sí. De alguna manera uno más de los varios referentes y tenemos por delante un desafío muy grande, muy grande. Esto lo hablaba con Cristina hacia fin del año pasado, estuvo en casa y ella planteaba eso. Este no es un momento para sacar el cuerpo, por eso utilizó esa figura. Y yo no necesito más que eso. Ahora, a ver, en una eventual mesa de diálogo, que es lo que todo el mundo está proponiendo, el caso del presidente Macri propone una agenda que se parece mucho a la del Fondo Monetario, pero en general el propio Alberto Fernández también ha dicho que en el día 1 de gobierno va a ser necesario sentar a empresarios, sentar a dirigentes sindicales. ¿Cómo imagina ese rol, teniendo en cuenta que lo que se dice es lo primero que vamos a hacer, lo primero que hay que hacer es generar un incremento de los salarios que permita cierto poder de consumo y que se mueva el mercado doméstico? Sí, no sé cuáles serían las primeras medidas, sí, por el lado del fortalecimiento del mercado interno, claramente. Pero creo sí que hay que conformar, hay que construirla. No es una cuestión de una convocatoria de un día para otro. Inclusive creo que es una tarea que hay que empezar desde ahora, digamos, ocurra lo que ocurra en definitiva y lo que decida el electorado. Pero nosotros, porque miren, la Argentina, no solamente la Argentina que nos van a dejar es un desastre, sino la Argentina actual, hoy nosotros ya tenemos una deuda con el hambre de los argentinos, una deuda con el cierre de pequeñas empresas. Está pasando ahora, entonces, realmente el compromiso es muy grande, tenemos que mostrar que desde ahora estamos tratando de pensar en respuestas muy concretas, por lo menos para atacar los temas más acuciantes de una realidad difícil. Bueno, en esa tarea creo que todos debemos estar comprometidos y por eso digo, no es tiempo de sacar el cuerpo. Usted decía recién que quizás la génesis de la decisión que toma Cristina Fernández de Kirchner tiene que ver no solo con lograr, obviamente, llegar a la presidencia de la Nación con la fórmula que de alguna manera de la cual ella forma parte, sino con el día 1 después, es decir, tomar decisiones, generar una convocatoria, generar diálogo, pero sobre todo con que haya respaldo político para decisiones que uno imagina que van a ser quizás no agradables para algunos sectores, ¿no? Digo, hay un sector empresario, yo por lo menos escuchaba las definiciones económicas y a mí me cuesta pensar que se pueda hacer una mejora en los salarios en términos reales, que se pueda bajar la inflación sin tocar, por ejemplo, las tarifas y la dolarización de las tarifas. Es decir, ahí claramente, seguramente... Por ejemplo, y algo va a haber que hacer con la tasa de interés, y algo va a haber que hacer con colocar la Argentina en otra dirección diferente de la que vamos. Esto nos conduce al abismo. Tenemos que salir de esta financiarización de la economía y volver a un modelo productivo. Por ahí lo vi a Ignacio de Mendiguren. Está José Ignacio de Mendiguren, está Fernando Chino Navarro un hombre con el que hemos tenido siempre diálogo y que siempre ha estado propuesto a este tipo de construcciones sociales. Los empresarios van a tener una enorme responsabilidad, ¿no? La experiencia en la Argentina es que muchas veces las pocas veces que ha habido intentos de este tipo de diálogos, se ha ido más pensando en qué se llevan que pensar en lo que se pone en la mesa. Y yo creo que esta es una oportunidad donde va a haber que pensar más en qué se pone arriba de la mesa, qué se está dispuesto a conceder, que pensar en lo que cada uno se lleva en función de sus intereses, ¿no? Bueno, a ver, más definiciones. Cecilia Todesca, que forma parte del Grupo Callao, que es economista y que hace apenas algunas horas nada más nos decía esto. En general nuestras conversaciones, y en esto quiero nombrar el Grupo Callao porque, digamos, en todo caso mi cercanía... Ahí lo conocí a Alberto, él armó este grupo, llamó a un montón de gente con trayectorias diferentes, fue muy generoso.
y entre nosotros laburamos muy bien. Entonces, en general, cuando conversábamos, y después además el grupo Callao se juntó con otros grupos, Atahualpa, Fragata, esta agenda argentina, hay mucha gente pensando. Hay mucha gente pensando, va a ser necesario que mucha gente piense y que mucha gente se involucre. Este tema del consenso social en una situación como la que está Argentina no es solo discursivo. Suena discursivo, pero luego hay que poder lograrlo. Entonces nosotros en esas conversaciones solemos decir, para ordenar la discusión, que tenemos desafíos macrofinancieros, pero tenemos desafíos tecnoproductivos, productivos muy importantes, y desafíos sociales. Hay que encarar todo eso junto. Las velocidades en esos 3 carriles son distintas. Tenés que atajar lo macrofinanciero primero, porque eso se mueve muy rápidamente, pero también desde el inicio tenés que entender que si vos no pones a la economía a funcionar, si lo industrial, lo productivo no se pone en el centro, el problema es que es un perro que se muerde la cola. Volvés a tener la deficiencia por el lado de los dólares, y entonces el salto del tipo de cambio, la inflación. Y lo social, porque Argentina en ese sentido es un país particular, y lo digo en el sentido positivo. Aquí hay determinadas conquistas sociales que son parte de lo que los argentinos y las argentinas somos. Y estamos teniendo cierto deterioro, eso se empeoró en el último tiempo, pero tenemos un deterioro estructural, y hay que entender que eso es parte de un programa económico. Esa no puede ser la variable de ajuste. Claro. No puede ser, porque no se sostiene. No se sostiene en todos los sentidos. Hay que poner el trabajo en el centro, ir acompañando, además, con todos los que no están pudiendo trabajar por distintas razones. Estás hablando de los salarios también, supongo. Sí, las claro, de pensiones, todo. Bueno, a ver, esta es la línea que podemos decir que tiene todo el grupo Callao, es decir, los salarios, el trabajo en el centro. Lo que pasa es que cuando uno empieza a entender un poquito cómo van las ideas de este grupo y de aquellos que están con Alberto Fernández, lo que uno también tiene que pensar es que hay intereses que se tocan, ¿no? Que por ejemplo cuando uno dice, y hoy lo escuchábamos a Matías Culfas, que también es economista y que forma parte de este grupo, dice, bueno, hay que tratar de mejorar la cuenta corriente, la cuenta capital, la restricción externa. ¿Qué significa? Bueno, que nos quedemos con más dólares. ¿Cómo nos quedamos con más dólares? Exportando más. Perfecto, pero a veces no se puede, o a veces no somos tan competitivos, o directamente cada país cierra sus fronteras en términos comerciales, que es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo hacemos, o qué otra medida hay? Bueno, sustituir las importaciones, es decir, si estás importando y usás dólares para pagar esas importaciones, hacelo vos y no uses esos dólares. Tampoco es fácil de implementar. Tampoco, es un proceso, es un lento proceso, pero la idea es la dirección. Otra vez, y por eso, claro, que necesitamos sumar voluntades, sumar mayor masa crítica. Sí. ¿Por qué? Porque va a haber que tomar decisiones que van a ir en dirección de cambiar el rumbo. Y cambiar el rumbo en este caso no es necesariamente ajustar sobre el empleo, el salario y la seguridad social. Es exactamente lo contrario. No estoy hablando de números, estoy mirando los objetivos. Nosotros tenemos que... Lo dice bien Cecilia. Debo confesar que tengo una gran carga subjetiva, porque Cecilia está también además en el Grupo Callao, está en el centro de estudios que dirijo y demás, y compartimos estas ideas que ella ha dicho también recién en este reportaje. Esto quiere decir colocar al trabajo en el centro de las decisiones políticas es mucho más que una frase, es una decisión política, y eso implica tomar decisiones que seguramente no van a ser las mismas que hoy tomamos. Hoy... El mundo cambió además, ¿no? Por si fuera poco, el valor de los commodities es totalmente distinto. Sí, no, estamos totalmente de acuerdo, pero recursos y presupuesto con otras prioridades, es cuestión de buscarlos. El tema es cuál es el objetivo. Otra vez, es una decisión política. Empecemos a entender que la política también comanda a la economía. Acabamos de ver un gran cambio político en la Argentina este día sábado, que vuelve a colocar la importancia de la política en la Argentina, ¿no? Carlos, le quiero agradecer muchísimo, es muy amable. Les decía que hace apenas algunas horas nada más, Alberto Fernández estuvo en la provincia de Santa Cruz, compartió una agenda de actividades junto a la gobernadora Alicia Kirchner, y allí en Río Gallegos decía esto, que son las primeras definiciones del candidato, como ponemos, inesperado. Si no logramos que los que están buscando un trabajo vuelvan a trabajar, si no hacemos algo porque el consumo aparezca en Argentina, porque así es como se consiguen los dólares, produciendo y exportando, ese es el modo.
Ese es el modo, no hay otro. Porque lo otro es hacer lo que se hizo en estos años, que cuando llegaba la hora de pagar se pedía más plata, hasta que un día te dijeron no te presto más porque no podés pagar. Y entonces fuimos al prestamista de última instancia, que es el fondo. Pero ese prestamista te presta plata a cambio de condiciones, y eso es un problema para el desarrollo de la Argentina. Entonces nosotros, esta no es una diferencia menor, es una diferencia enorme, inmensa, que tenemos que agudizar el ingenio para ver la manera de sortear el problema. Y yo estoy seguro que lo vamos a sortear. Muchas veces me dicen, bueno, pero ¿cómo van a hacer ustedes? Miren, yo tengo una sola tranquilidad. A este problema yo ya entré y salí. Sé qué calles hay que transitar para salir de este problema. Yo lo sé. Y como yo lo saben todos los que estuvieron conmigo en esos años, lo sabe Alicia, lo saben todos los que estuvieron con nosotros en esos años, porque todos en su lugar tuvieron que hacer su aporte para ayudarnos a salir de ese problema. Y la verdad es que esto no es este momento que estamos viviendo, penoso, triste, no es el punto final de nuestras vidas. Bueno, ahí estaba Alberto Fernández. Tenemos en otros estudios a Fernando Chino Navarro, referente del Movimiento Evita. ¿Qué tal? Muy buenas noches. José Ignacio de Mendiguren también. Se hablaba recién de producción y se hablaba también de cuestiones sociales, ¿no? Como la base de lo que hay que mirar a partir de ahora. Digo, ¿cómo está la Argentina en este momento? Sobre todo prestando atención a lo que van a ser los próximos meses y cuál es el diagnóstico que ustedes hacen. Bueno, parece mentira que tardemos tanto, ¿no?, en llegar a esto que es tan obvio, ¿no? Cómo pudimos durante 3 años y pico habernos confundido y pensar que los temas eran las LEVAC, las LELIC, todo lo que tiene que ver con lo financiero. Para nosotros lo productivo es como el árbol, las finanzas es la sombra. Y la Argentina hace 3 años y medio que hablamos de la sombra y secamos el árbol. Bueno, pues se sigue hablando del ELIC, digamos. De hecho, se sigue hablando porque es perentorio, ¿no? Digo, es una situación... Por supuesto, pero a ver, esto ya está. A ver, ya hace tiempo lo charlamos con usted, que nosotros hoy lo que tenemos que estar preocupados en esta etapa, minimizar los daños, pero ya estar convencido de que hacemos a partir del 11. Pretender que esto, que vamos a seguir diciendo lo que generó, lo que hizo... Yo te digo, a los 4 meses, cuando se instalaron y pusieron como eje de la política económica la bicicleta financiera, especulación financiera, era la Ruta 2, terminaba en Mar del Plata. Así que yo a veces estoy sorprendido que haya tanta gente sorprendida de a dónde llegamos. Era acá. Por suerte ahora, el sentido común de la gente que está en el campo nacional empieza a reaccionar. Esperamos que hayamos aprendido de cómo que hay una mayoría en Argentina que piensa así, y como una minoría, a veces con poder, nos pudo arriar a todos, ¿no? Navarro. A mí me parece que la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de proponer a Alberto como candidato a presidente y ya salir del centro de la escena, me parece, todos coincidimos, ha modificado el escenario político en forma absoluta y también ya nos permite dejar de especular en términos electorales, lo que no está mal, pero ya nosotros tenemos resuelto el tema del candidato y su vicepresidente y dedicarnos a atender las cuestiones concretas del día a día. Nosotros hoy no somos gobierno, pero tenemos la obligación de prepararnos para reparar el daño que ha hecho el gobierno de Macri. Hablabas de problemas de producción y problemas sociales. En la cuestión social, sabemos que la mitad de los niños de Argentina son pobres. Cientos de miles de familias comen una vez por día. Y podemos seguir hablando de las situaciones de la pobreza. La cuestión es también pensar cómo, además de lo macro, del Fondo Monetario, del déficit fiscal, de las cuentas públicas, pensamos un plan de otra velocidad en términos económicos para ir gradualmente reemplazando los planes sociales por trabajo. Porque lo que ordena una sociedad, una familia, un barrio y una sociedad, una nación es el trabajo. Bueno, ha quedado muy dañado, ¿no?, el mercado de empleo. Hay 2 millones prácticamente de personas que son pobres hoy, que no lo eran a fines de 2015. Y hay cuestiones que son centrales que me parece que tenemos que discutir. ¿Qué pasa con la deuda externa? Porque la Argentina ha tenido crisis sistemáticas vinculadas con eso. ¿Qué pasa también con la inflación, que sigue erosionando lo que son los salarios? Digo, ¿cómo imaginan a partir de ahora? Y ahora vamos a hablar del tema político, que también obviamente es importante, pero digo, desde el punto de vista económico, ¿cómo ven las primeras definiciones, por ejemplo, de un espacio como el de Alberto Fernández? A ver, yo lo que creo que
cuidado con lo que nos pasa. Esto es la foto. Sí. Pero la película no va a ser mejor, por eso que hoy hay que trabajar en acotar estos riesgos. ¿Pero puede haber un deterioro de acá hasta que se hagan las elecciones? ¿Por qué no? El salario se sigue deteriorando, la industria sigue cayendo 14% año contra año, siguen cerrando 35 pymes por día. ¿Por qué no iba a ser así? Pregunto yo. Si no hay mercado, sin salario. Si se pierde el poder adquisitivo el salario, nosotros como pymes no tenemos que vender. Frondizi decía, nadie compra una máquina para producir lo que no vende. ¿Y esto por qué va a cambiar? En el corto plazo. Seguimos pagando la tasa que pagamos. Por un lado, la gente hace los esfuerzos que hace para pagar tarifas, que todos esos esfuerzos se van para pagar intereses. Bueno, hay una transferencia de riqueza fenomenal, bueno, ¿no? El populismo que tanto ha criticado esta gente, hoy se ha instalado, llamo, el populismo financiero, donde todas le sacamos a toda la sociedad para acumular en un sector que es el sector financiero. Tratar de explicarme por qué un banco que se fondea entre las cuentas corrientes es gratis, te cobran por tener la plata. Se fondean un costo de un 30% como mucho. ¿Por qué le presta a una persona que se atrasó en la tarjeta de crédito 102%? Claro. Bueno, expliquemos que el 30% de ese es porque las cajas de ahorro prácticamente no pagan nada y está el dinero ahí colocado. ¿no? El costo de fondeo es en la Argentina insignificante. No es el de los plazos fijos, sino que es más bajo todavía. Pero si el mismo Estado te consagra y le dice a los bancos, les pago el 75% para el IC, el banco se da vuelta y la toma el 40, 43%. ¿Eso qué es? Bueno, va a haber... Eso no es populismo. Bueno, pero hay un problema con el dólar. Claramente lo que hace el gobierno es poner esa tasa de interés porque todos esos pesos si se van al mercado del dólar... Costo? Ahora, en algún momento vos tuviste un modelo de impacto de saber cuánto es ese costo en la economía, en el salario, porque el salario es uno solo, Cuando vos se lo sacás, se le fue para la tarjeta de crédito, se le fue. Cuando todo el proceso productivo tiene costo financiero. El financiamiento es un costo como la luz, el gas o el teléfono. Yo soy textil. El ciclo mío son 180 días. Entre que compro el botón, hago la camisa, la confecciono, la vendo, me pasan 160 días. Hay más de costo financiero que del costo de la camisa. ¿Qué economía en el mundo puede funcionar? Entonces va a ser inalcanzable porque un perito mercantil que quiere invertir en la Argentina ve que esta economía, esa tasa no anda. Entonces, ¿qué hace? Se quiere ir. Para que no se vayan y se lleven los dólares, ¿qué hace? Le aumentás la tasa. Le volvés a aumentar la tasa, que ven que esa tasa es menos viable todavía la economía. Entonces esto no tiene salida. Hay que cambiar directamente el modelo. Cambio de modelo. ¿Navarro? Sí, yo no quiero hacer un juego de palabras, pero ojalá fuera un gobierno populista. Este es un gobierno de ricos, de vivos, no, porque no se la dan al pueblo, se la llevan ellos. Por eso te digo, populismo financiero le sacan miles de millones, sí, le sacan al pueblo, claro, le traen al pueblo. Con las tarifas. Con la devaluación, con los fondos buitres, con las deudas que condonan y con lo que venden en dólares fugando todos los días, no debe haber un gobierno en la historia que ha fugado tanta plata como el gobierno de Macri, además del endeudamiento. Pero pensemos diciéndose capitalista, ¿no? Sí, diciéndose. Porque lo que la persona que nos está mirando, la mujer y el hombre de a pie, lo que está esperando es que haya un gobierno que empiece a resolver los problemas que Macri ha empeorado de una forma... que nadie podía imaginarse. Y si se lo imaginó, no importa. Una cosa es imaginar, otra cosa cuando lo sufrís en carne propia. Y a mí me parece, por ejemplo, deuda externa. Obviamente que las deudas, en el marco institucional de la vida de una nación, hay que respetarlas. Pero no se puede pagar la deuda a costa del pueblo argentino. No podemos seguir pidiéndole al pueblo más esfuerzo. ¿Qué le vamos a pedir a los jubilados, a las personas que viven de un plan social, al trabajador del Estado, al trabajador del salario mínimo vital y móvil que haga más esfuerzo? Usted lo dice es que hay que frenar lo que es la transferencia de recursos de los sectores que menos tienen a aquellos que más tienen. Eso es lo que usted está planteando. En principio, pero además digo, la deuda, que la tiene que honrar la nación, no la puede hacer a costa del esfuerzo de las mayorías. Lo tiene que hacer a costa del esfuerzo de quienes ganaron, como no se ganó nunca en estos últimos 3 años, pero que también han ganado en las últimas décadas. Y creciendo. Nuestra economía tiene que empezar a crecer. Tenemos que fortalecer el mercado interno, el consumo, la pequeña y media empresa, la agricultura familiar, la economía popular que contiene cerca del 30% de los trabajadores de este país que están fuera del mercado laboral. Por eso yo hablo de una economía de otra velocidad para atender esa situación. En ese marco, obviamente que el pueblo con entusiasmo y alegría puede hacer un esfuerzo, pero viendo que la economía crece y que ese crecimiento lo ve en su heladera, lo ve en las zapatillas de su niño, lo ve en la escuela, lo ve en la calle, lo ve en el barrio. Ya le voy a preguntar por Sergio Massa en un minuto de Mendiguren, también le voy a preguntar a Navarro a propósito de la reacción del Partido Justicialista, pero hace apenas algunos minutos nada más estuvo Matías Culfas, el economista,
que forma parte del Grupo Callao aquí en los estudios de C5N con nuestro compañero Gustavo Silvestre. Y presten atención porque dejó 2 o 3 definiciones que son importantes y que están de alguna manera preanunciando qué podría pasar en caso de que efectivamente Alberto Fernández llegue a la presidencia de la Nación. En Argentina estamos viviendo hace un tiempo una tonalidad de blancos o negros, es decir, todo es grieta. Entonces, el Fondo Monetario Internacional es un organismo que no se puede discutir nada, entonces hay que repudiar la deuda, lo cual eso sería un acto de total irresponsabilidad, imposible de sostener. O del otro lado, un servilismo absoluto, que es lo que plantea este gobierno, que prácticamente hay una partitura que le escribe el Fondo Monetario Internacional y un gobierno que es un simple ejecutor de esa partitura. En el medio hay una tonalidad enorme de grises. Creo que de esto está hablando Alberto Fernández y creo que es la persona más indicada para esta etapa. Justamente creo que lo que se vienen son medidas que están más en la paleta de los grises que en estos blancos o negros. Salir de la grieta también en materia económica es fundamental. Mira, yo creo que hay justamente mucho pragmatismo, hay una obsesión por salir rápido de la recesión y recuperar el crecimiento económico, porque eso es lo que va a permitir, primero que todo, recuperar el empleo, salir de la situación social tan grave que se ha generado, y además certidumbre a los acreedores. La verdad que un acreedor, ¿qué es lo que más le interesa? Bueno, que su deudor esté creciendo, porque eso va a generar más recursos y más certidumbre respecto del pago. Yo creo que en ese sentido, lo primero que hay que priorizar es esto, es recuperar un crecimiento económico vigoroso. Lo que han sufrido las pymes en estos años claro, es muy significativo. Yo a veces escucho que dicen, Macri es un gobierno pro empresario y de empresarios. Yo creo que eso es falso. La verdad que, salvo casos muy puntuales de algunos sectores muy particulares, uno mira el tejido de las pymes y es catastrófico el escenario. Uno mira muchas empresas grandes, de sectores muy relevantes como alimentos y ve que no les ha ido nada bien. Entonces me parece que acá hay un problema que es, insisto, ¿no? El gobierno ha intentado todo este tiempo decir el miedo el problema es que hay temor a volver al pasado. Y la verdad que el problema es Macri, es su política económica. Eso es lo que hay que salir rápidamente y generar una alternativa. Bueno, qué importante esto último que decía el economista Matías Culfas, ¿no? El presidente de la Nación plantea que toda esta especie de movida política que existió en las últimas 48 horas tiene que ver con volver al pasado. Y yo lo que escucho es hablar de producción, hablar de crecimiento, hablar de desarrollo, hablar de cómo se genera mercado doméstico. A mí no me parece que sea volver al pasado, me parece que estamos en el pasado y que además el peligro es que la Argentina entró en una especie de depresión económica, porque ya casi uno no puede decir que esto sea recesión, porque hay caída del consumo, porque hay mayor desempleo. Es decir, la realidad es que la fotografía es mucho más compleja de lo que se piensa, y por otro lado, porque la supuesta estabilidad financiera se basa en quemar dólares por parte de la Reserva del Banco Central. Sí, lo primero que me gustaría aclarar, sí, esto que toma el gobierno, es decir, es lo nuevo contra el volver al pasado. Si algo tiene este gobierno que volvió al pasado de Martínez de Oz, al pasado de Cavallo, porque fue esto, no es algo novedoso, lo tenemos clarísimo. Primer tema. Segundo tema con el Fondo Monetario. Nosotros estuvimos con Cardarelli, le mostramos los números, si un perito mercantil se da cuenta que a este nivel de tasa no hay ninguna posibilidad de repago de la Argentina, que no sea bajando salario, lo mismo. Entonces nosotros lo que le mostramos, que esta es la verdadera salida. Nosotros podemos crecer muy fuerte. Como te digo, hoy Argentina exporta $400 la tonelada, importa 1.600. Oye, este modelo convirtió a la Argentina en un país que exporta cuero, importa zapatos, que exporta trigo, importa fideo, que exporta poroto de soja y traemos chancho, carne de chancho de Dinamarca. El modelo agroexportador del siglo XIX. Hoy haría falta 3 pampas húmedas para poder pagar estos intereses. Entonces, como no, es imposible y no podemos triplicar la tierra, yo digo, hay que ponerle un segundo piso al campo, que significa industrializarlo y doblamos los valores, por supuesto. Es decir, el trigo, como lo estamos exportando, $175. En harina, $400. En pastas y galletitas, $1.600. ¿Y cuánto empleo hay ahí? Ese es el camino de la Argentina. Ahora, tengámoslo claro, esto no es naif. El mundo no quiere proveedor de materias primas y recursos naturales. Quieren nuestro trigo, los fideos lo quieren hacer ellos. Quieren nuestro gas de vaca muerta, la petroquímica la quieren poner ellos. Por eso hay un tema profundo, por eso la necesidad de la unidad del campo nacional. Porque este exalto al desarrollo, para nosotros, el campo nacional, nuestro único enemigo, son los que lucran con el subdesarrollo de la Argentina. Ahora, para poder pasar a ese ciclo,
y que Argentina vuelva a tener una economía de salarios medios altos, de incorporación con educación, hay que crecer. No con la matriz que ellos nos proponen. Y el ejemplo, lo digo siempre, no lo tenemos que buscar en Noruega, en Bolivia. El señor Evo Morales llegó, llamó a todas las empresas petroleras y le dijo, señores, ¿cómo puede ser que el gas que está acá abajo, que nuestro me lo pagan 25 centavos el millón de BTU, lo sacan y lo venden a $4.50? Se sentó, rehizo los números. ¿Se fue alguna empresa de Bolivia? Ninguna. Hoy es récord de acumulación de reservas, es casi investment grade, pagó un aguinaldo adicional a fin del año pasado, y hoy la empresa petrolera boliviana tiene 5 ya agencias en la Argentina para vendernos fertilizantes. ¿Cómo que no hay otro camino? Fernando Chino Navarro, a ver, varias cuestiones. La primera, desde el punto de vista del mapa político, como parte del Partido Justicialista, hace apenas algunos días, parece que fue hace meses, se recibió la visita de Cristina Fernández de Kirchner en lo que fue el encuentro de los principales referentes del partido. Ahí estamos viendo la fotografía. Bueno, allí está también Fernando Chino Navarro. Desde ese momento al día de hoy, han pasado algunas horas nada más, digo, ¿cuáles son los primeros apuntes, ¿no?, de la conformación de esta especie de espacio que hoy lo tiene Alberto Fernández como precandidato? Bueno, en esa foto... Sí. Más que los máximos referentes, estamos quienes integramos el Consejo, la mesa ejecutiva del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Hay dirigentes también muy importantes que no están. Pero en ese momento no tenían definición respecto a sus candidaturas, sobre todo muchos gobernadores. A las 9 de la mañana del sábado se anuncia en las redes sociales, luego lo empiezan a reproducir los canales de televisión, la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de que Alberto es su candidato a presidente y se lo va a acompañar como vice. Ya a la noche había 7, 8 gobernadores, algunos de ellos que participaban de reuniones de Alternativa Federal, que ya se habían expresamente pronunciado en favor de esta fórmula. El día domingo lo hicieron otros gobernadores y si falta alguno lo van a hacer las próximas horas. Es decir, formateó la unidad del peronismo en términos formales, en términos de institucionalidad partidaria, casi en el 100%, por lo menos el 70%. O sea, ¿sorprendió esa movida? Sí. A mí me sorprendió la movida y me sorprendió el impacto positivo tan rápido. ¿Y eso qué significa? Que incluso Berna, el actual gobernador de La Pampa, lo expresó con una claridad. Tiene autoridad para decirlo porque él ha discutido con Cristina Kirchner, ya de que estaba en el Senado, no lo podemos decir que es un kirchnerista salvaje, todo lo contrario, un hombre del peronismo histórico. Dijo, a los compañeros del Partido Peronista, si no entienden que si no conformamos una unidad para ganarle a Macri y reconstruir la Argentina, y se quedan en otro espacio, aunque no sea la intención, esto lo agrego yo, son funcionales a Macri, porque terminan dividiendo el Frente Nacional, el Frente Opositor, los que representamos a millones de argentinas que están sufriendo el ajuste y el empobrecimiento de Macri. Por lo tanto, de acá a los primeros días de junio vamos a hacer un gran esfuerzo para que los gobernadores, los dirigentes, militantes, compañeros de base, organizaciones sindicales, que no estén todavía no se hayan decidido a apoyar esta fórmula, lo hagan. Pero no solamente por una cuestión de competencia electoral, sino porque Argentina está en una situación de emergencia. Para reparar el daño que ha hecho Macri se necesita no del 52% de una coalición electoral, del 70% para poder reconstruir la Argentina. Bueno, tenemos acá a de Mendiguren, que digo, hablamos de Sergio Massa y la verdad que los llamados de Alberto Fernández para Massa se reiteran todos los días. Va a haber un encuentro el próximo miércoles del espacio de Alternativa Federal, que uno podría decir que preside políticamente el gobernador Juan Schiaretti, hoy uno de los gobernadores peronistas quizás que tiene todas las miradas detrás. Está invitado Roberto Labaña, que en principio también va a estar allí. Va a estar Sergio Massa, por supuesto. Va a estar Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta. Miguel Ángel Pichetto también confirmó que va a ir. Va a estar allí el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifshitz, y también Margarita Stolbizer del GEM. Es decir, es un encuentro relevante, es un encuentro importante que va a posicionar a este espacio. Vamos a ver dónde. Va a ser parte de Sergio Massa. Sí. Pero que al mismo tiempo se dice que podría estar en conversaciones con el espacio que hoy preside Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. A ver, Massa fue claro, no tengo yo que interpretarlo, ayer dijo que él está en el espacio de Argentina Federal, que quiere ser presidente, trabajó para eso, se siente capacitado para eso. Creo que en este espacio siempre creímos que hay un 45% de gente que no quería la polarización, ¿no? Y que
le faltaba, la demanda estaba, faltaba la oferta. Y nosotros metimos, a mi entender, muchos errores, esperamos, empezamos muy bien, hablamos con casi todos los gobernadores. Sí, tienen diálogo con todos ustedes. Bueno, yo visité desde Mansur, Bordet, Uñac, Bertone. Bueno, todos hasta ahora los que mencionó están dentro... Sí. Por eso, de ese espacio. felicitaron, digamos, la designación, ¿no? Todavía no dijeron. Por eso que nosotros el miércoles nos vamos a juntar y hay que definir. Además de la lista que dijimos, para nosotros tenemos que hablar con los gobernadores. Por eso nos llama un espacio federal. Nosotros nos va a importar mucho la opinión de todos aquellos que nos acompañaron y saber qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, pero hoy, por ejemplo, Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba, dijo este espacio va a tener su propio candidato. De hecho, Roberto Labaña también dijo, respondiendo, no parecía medio molesto, pero dijo finalmente voy a ser candidato. A ver, seamos francos y tengamos autocrítica. Salimos con una propuesta muy concreta y en la mitad nosotros, como espacio del Frente Renovador, salimos, pusimos los 10 compromisos, llamamos a través de una conferencia de prensa, Massa le pidió al presidente de la Nación que convoque a todos los espacios, inclusive a la presidenta le dijo que ahí trajo alguna discusión con el gobierno, porque ellos querían llamar a un diálogo primero por WhatsApp, y haciéndolo filtrar. Y él dijo, no es así, esto es profundizar la grieta. Yo creo que lo que significó esa fórmula fue un primer paso para una orilla de la grieta, suturarla. Así que bueno, yo creo que se abrió un espacio, nosotros nos vamos a juntar el miércoles, vamos a ver qué se opina de nuevo, hay una discusión amplia allí dentro, seguimos por supuesto en ese espacio todos a sostenerlo. Yo creo sinceramente, te lo he dicho alguna vez, que yo creo que el gobierno, si se presentan los 3 espacios, el gobierno sale tercero. Yo creo que el balotaje, como sigue así, el balotaje va a ser entre los dos peronismos, que esperemos puede haber alguna solución. Pero hoy por hoy, nosotros el miércoles vamos a resolverlo, estamos en este espacio y vamos a hacer, el día 30 tenemos un congreso de todo el Frente Renovador, vamos a escuchar a todos nuestros legisladores, concejales, pero lo que sí es clave, este espacio es un espacio de los gobernadores y queremos con ellos dialogar a fondo. Fernando Chino Navarro. Nosotros en el 2017 acompañamos a Randazzo. Alberto era nuestro jefe de campaña. Sacamos el 5%. Cristina sacó el 38% como candidata a senadora. El Frente Renovador también fue aparte, sacó el 10-12%. Nos ganó Bullrich y González. ¿Qué aprendimos nosotros? Que no tenemos que ir separados. Ahí estaba el resultado. Lo hicimos nosotros. Trabajamos, militamos, creíamos que teníamos nuestra verdad, que es relativa, lo hicimos con honestidad, ellos también. Obviamente Unidad Ciudadana también, pero lo concreto que esa división, no haber tenido la generosidad, la inteligencia de sentarnos, de dialogar, de sintetizar en un solo espacio político, nos costó la derrota. No podemos volver a cometer el mismo error. Es más, yo estoy muy seguro, sobre todo de que Sergio Massa está haciendo un gran esfuerzo dentro del espacio de Alternativa Federal para propiciar una gran paz opositora, para que... Yo sé que Schiaretti ha sido muy claro y expreso diciendo que no va a haber un acuerdo con el kirchnerismo. Yo tengo una excelente relación con Schiaretti, lo considero un gran gobernador, es uno de los pocos que entiende la economía popular. En Córdoba está desarrollando un programa muy interesante para incorporar a los trabajadores de la economía popular en términos institucionales. Fuimos parte de la lista del peronismo cordobés en la última elección, así que tenemos un respeto. Sí, veo que hace esfuerzos para estar cerca. Pero me parece que no es correcto estar aparte. Yo creo que se tienen que animar a ser parte de un gran frente opositor. Y si no se da, si insisten en su postura, también hay que ser respetuosos, porque no tendrán su verdad y la verán de otra perspectiva. No hay que romper puentes, no hay que enojarse, porque después va a estar, si no podemos ganar en primera vuelta, si se idea la unidad de todo el peronismo y de toda la oposición, ganamos en primera vuelta y nos dedicamos a trabajar ya para reconstruir la Argentina. Si no se da esa situación y hay balotaje, con esos compañeros también vamos a tener que volver a hablar, porque seguramente entre Alberto Fernández y Macri quiero creer que van a votar a Alberto Fernández, tendremos la posibilidad de construir un acuerdo, programas, políticas, ideas, pero tenemos que agotar las instancias para estar unidos. Y yo confío en que el Frente Renovador, a través de Sergio Massa, hagan un esfuerzo, por supuesto no depende de él convencer a los demás actores, para que haya una gran paz opositora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Usted me quería decir algo? No,
Ese esfuerzo se hace porque si no también va a haber un parlamento después. Lo que no puede ser otra vez que si hay una mayoría de ese campo nacional que pensamos de una forma, una minoría con poder económico nos vuelva a postrar en esta Argentina que frustramos con 30 y pico % de pobreza. Muchísimas gracias. Gracias. Qué amable. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.